¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Bueno, para este proyecto me tocó la sesión 3, 4 y 5, en la cual estaremos hablando de la semioteca, signos, significados, símbolos, la señal, etc. Para poder seguir y continuar con este video, vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar con la semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica se define como el estudio de los signos, y para no caer en razonamientos filosóficos, basta decir que cualquier signo, una fotografía, un dibujo o una palabra tiene un significado. La semiótica estudia cualquier fenómeno de esta naturaleza. La semiótica resulta clave para la publicidad porque siempre intenta transmitir un mensaje, el cual solo se logra si se escogen bien los signos. Basta darte un ejemplo: una minifalda puede significar sensualidad si la porta una mujer, pero puede connotar pederastía si la usaría una niña. Es decir, la publicidad puede elegir perfectamente cada uno de los componentes de la comunicación para transmitir el mensaje adecuado. ¿Qué sucede entonces? El conjunto de signos textuales está enviando un mensaje. Sin embargo, el conjunto visual está mandando exactamente lo opuesto. Si el copy dice "no soy un robot", entonces ¿por qué no colocar un chico sonriente en medio de autómatas mecanizados? Por ejemplo, si es que en el ejemplo la comunicación se va a la basura, pero es una buena muestra de cómo pequeños errores o detalles mínimos, en vez de reforzar un mensaje, crea imprecisión en él. A lo mejor ustedes pueden estarse preguntando ¿qué es un copy? Un copy es sencillamente una frase publicitaria. Sin embargo, lo que parece tan simple en la definición no lo es en realidad. A veces la semiótica se llama semiología y es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que habló de la semiología y la define como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. El americano Peirce, considerado el creador de la semiótica, concibe igualmente una teoría general de los signos que se llama semiótica, ambos nombres basados en el griego semión, significado del signo que se emplea hoy como sinónimos. De semiótica han estudiado entre otros Prieto, Barthes, Umberto Eco. A estos últimos se le debe la aplicación del concepto de signos a todos los hechos significativos de la sociedad humana. El concepto de signo y sus aplicaciones filosóficas, la naturaleza y clases de signos, así como el análisis de códigos completos, son objetos de estudio de la semiótica o semiología. Los objetivos de sentido son las únicas realidades de las que la semiótica se ocupa. Dichos objetos constituyen el punto de partida y el punto de anclaje de su práctica. La semiótica se define por el campo de investigación que le pertenece, todos los lenguajes y las prácticas significantes que son esencialmente prácticas sociales. El siguiente punto es signos y significado. Todos los modelos de significado comparten, como rasgos generales, tres elementos que deben aparecer al analizarlos. Uno es el signo. 2 es aquello a lo cual se refiere el signo. 3 los usuarios del signo. ¿Qué es un signo? Un signo es algo físico, perceptible por nuestros sentidos, se refiere a algo diferente de sí mismo y debe ser reconocido por sus usuarios como signo. O sea, puede ser un alfabeto de sordomudos, por ejemplo. Otro punto que vamos a explicar es el signo, el símbolo y la señal. Signo, etimología. La palabra signo, a través del latín signum, viene del étimo griego segnom, raíz del verbo cortar o extraer una parte de, lo que indica que la raíz primitiva del término establece que un signo puede ser cualquier cosa que puede extraerse de algo mayor. Lo simbólico. El ser humano siempre trató mediante imágenes de hacer una representación lo más natural posible de lo que sus ojos captaban. Habrá que responder entonces a preguntas como ¿qué se pretende con ello? ¿Qué hay tras de ello? Lo simbólico no tiene una lectura unívoca. El simbólico es un intermediario entre la realidad reconocible y un conocimiento invisible. Paralelo a la significación existente, una planificación. Ejemplo, la cruz de Cristo. Clasificación de los signos. El referente, es decir, la cosa u objeto a la que se refiere o designa el signo, puede ser clasificado en icono, signo que posee alguna semejanza o analogía en su referente. Ejemplos: una fotografía, una estatua, un esquema, un pictograma. El siguiente es el índice.
signo que mantiene una relación directa con su referente o la cosa que produce el signo. Varios ejemplos: suelo mojado, indicio de que llovió; huellas, indicio de que pasó de un animal o una persona; una perforación de bala indica una balacera. El símbolo, signo cuya relación con el referente es arbitraria o convencional. El ejemplo más sencillo son las palabras habladas o escritas, la cruz roja. Algunas clasificaciones o divisiones de los signos se clasifican por 1. La señal. Su sentido no es tanto la comunicación, sino la indicación, la orden, advertencia, prohibición o instrucción. La señal debe introducirse en el campo de visión del individuo aún en contra de su voluntad. Generalmente, su código de valor ya ha sido aprendido, como el rojo prohibitivo, el amarillo preventivo, el azul comunicativo. Algunos tipos de señales son el pictograma, señalización direccional encontrada en carreteras, redes ferroviarias, líneas marítimas, aéreas, etc. El siguiente es el signo, señales en forma impresa, signos y representaciones esquemáticas en itinerarios, mapas de rutas, cartografías, cualquier otra cosa. Orientación en sitios públicos, señales ubicadas dentro del entorno cerrados para guiar y orientar al visitante. El siguiente es señales de servicio. Los instrumentos actuales tienden a ser cada día más abstractos, por lo que es necesario dotarlos de indicaciones de servicio. El siguiente punto era la escritura. Se define como fijación plástica de pensamiento expreso. A continuación les presentaremos los tipos de escrituras. La primera es escritura figurativa. Aquellas escrituras inicialmente de origen icónico que no experimentaron cambios drásticos a través del tiempo. Un ejemplo es la escritura china. El siguiente es escritura ideográfica, signos autónomos para expresar fórmulas interrelacionales o procesos independientes. Ejemplo, diagramas de flujo, fórmulas químicas, esquemas técnicos, etc. El siguiente son escrituras alfabéticas, signos que se han transformado con el paso del tiempo en un carácter simplemente fonético. Ejemplo, nuestro alfabeto de origen latín. El siguiente son números. Sistema de signos de mediación. Durante mucho tiempo los números también fueron expresados con ayuda de las letras, por ejemplo, los arábicos o el sistema de números romanos. Un dato que a lo mejor no sabíamos es que en el siglo XIV el sentido de propiedad comenzó a transformarse en marca como un signo de orgullo. El siguiente punto que vamos a hablar es el hombre comunicado. El hombre está en relación directa con todos los individuos de las sociedades y con la naturaleza. Por eso es necesario un equilibrio entre las partes. La necesidad de la comunicación con otros seres humanos manifiesta con claridad las condiciones de un desarrollo intelectual y moral. El hombre no está destinado a vivir solo, sino en comunicación con sus semejantes, y para poder entender al ser humano comunicado es indispensable ponerlo en relación con otras ciencias. ¿Qué ciencias están relacionadas con la comunicación? Todas las ciencias de algún modo guardan relación con la comunicación si se considera que su proceso de aprendizaje es semejante al de esta. Sin embargo, solo se profundizará en las ciencias vinculadas de forma directa con dicha asignatura, a saber, las ciencias sociales orientadas al estudio de los valores, las formas de vida, las posiciones ideológicas y las estructuras de la humanidad son las siguientes: psicología, antropología, sociología, filosofía y lingüística. Psicología y la comunicación. La psicología estudia el proceso de la comunicación en varios niveles: individual, interpersonal, grupal y masivo. El nivel individual se refiere a la capacidad del hombre como canal que sintetiza y simboliza la realidad. El nivel interpersonal trata de la relación entre dos personas de acuerdo con sus capacidades. El nivel grupal se ocupa de las relaciones entre los miembros de una organización, así como las formas de comunicación y de desarrollo que surgen en los grupos. El nivel masivo implica el uso de los conocimientos de la psicología dirigidos a los efectos de los medios masivos de comunicación en el individuo. La psicología guarda una estrecha relación con la comunicación. La primera se dirige al análisis de la personalidad y la segunda implica la formación de estereotipos vinculados de alguna manera con la psicología, antropología y comunicación. Las corrientes antropológicas de mayor relevancia son el funcionalismo, el estructuralismo y el estructural funcionalismo. El estructural es una corriente intelectual caracterizada por aplicar los derechos humanos y las sociedades el concepto de estructura, tal como lo establece la lingüística. El estructuralismo, como método, visión o concepción ideológica, ha sido introducido en diversas disciplinas, entre ellas la antropología, la sociología, la crítica literaria y la psicología.
El funcionalismo sistemiza el estudio de las comunicaciones contemplando el tipo de funciones que surgen en ellas para subsistir. El siguiente es sociología y comunicación. Estudia la realidad social y el conjunto de fenómenos sociales. Puede estudiarse desde dos puntos de vista: el normativo, es decir, analiza lo que debe ser y lo que realmente es. Tiene vínculos estrechos con la comunicación en todos los ámbitos del contexto social, pues no puede haber sistema social si no hay comunicación. Filosofía y comunicación. La palabra filosofía significa etimológicamente amor por la sabiduría. Platón sostiene que la comunicación es posible, puesto que el conocimiento es imposible. Si yo te digo, quiero decirte algo a ti y tú ya lo sabías, entonces no hay comunicación, pero si no lo sabías es que no te habías comunicado con nadie. El siguiente es la lingüística y comunicación. Es la ciencia que estudia todos los aspectos de las lenguas, su origen, evolución, características, utilización y relación. La lingüística estudia el lenguaje de sus dos ramas principales, el habla y la escritura. No obstante, los lenguajes orales y escritos son tan solo algunos de los múltiples lenguajes que el hombre utiliza para comunicarse. La expresión verbal es una forma directa para hacer llegar un mensaje, incluso si el sujeto no está físicamente frente a su interlocutor. El empleo de la voz como medio de comunicación produce importantes efectos, pues sus vibraciones son capaces de conmover y emocionar a una audiencia. Por lo tanto, el lenguaje es el vínculo de comunicación más eficiente en cualquiera de sus formas, maneras de expresión. De ahí el lenguaje y la comunicación vayan de la mano. El siguiente es semántica y comunicación. La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras o los signos, es decir, trata de la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las escrituras lingüísticas. Es denotativa cuando los objetos referentes se enuncian de una forma próxima a su realidad, por lo que el uso común del lenguaje y el uso científico son básicamente denotativos. Hoy, la denominada incomunicación humana obedece en gran medida a la falta de precisión en las palabras. ¿Qué onda, amiguitos? Espero no se estén durmiendo. Esta es la sesión número 4 que corresponde al tema del hombre y su naturaleza social. El punto de vista para analizar este tema es el hombre en sus relaciones humanas y, de acuerdo con las afirmaciones de Cornelius, filósofo francés, no existe ser humano extrasocial. Sin embargo, nacen diversas posiciones respecto a que si esta sociabilidad es natural o adquirida. Por lo tanto, se plantea lo siguiente: pensadores que crean arbitrariamente una noción de hombre y a partir de ella desarrollan sus argumentaciones, como Rousseau y sus ideas sobre el salvaje bueno, con el que explica la sociedad al contacto social como una necesidad para superar los obstáculos. El punto del que se habla es que aquellos que concretan estudios siguiendo métodos científicos acerca de la sociabilidad, los cuales inician sus observaciones desde niños y su vinculación al grupo como una necesidad y como la sociabilidad como un proceso. Fischer afirma que ambos, la naturaleza y la crianza, contribuyen a la socialización de la persona que individual. Otras escuelas sostienen que la reciprocidad es el fundamento de la sociabilidad. También Levy dice que es un poco probable que los primitivos hayan poseído representación de su individualidad, siendo lo colectivo como lo verdaderamente natural. Debe entenderse que ambas condiciones son simultáneas, los aspectos naturales como los artificiales. Esto significa que por un lado el agrupamiento y por el otro el ordenamiento son dos cuestiones inseparables que se nutren directamente. Hay que tener presente que Aristóteles afirmaba que quien es capaz de vivir en soledad ha dejado de ser humano para pasar a ser un dios o una bestia. En Campos, las características del hombre residen en que es mundano, sociable y político. La mundanidad significa que el hombre está situado en el mundo con sus circunstancias, su cultura e historia que dirigen los campos y la perduración de los comportamientos. Su sociabilidad se manifiesta porque el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre, lo que nos conduce a la idea de la sociedad. Hay un punto importante que dice que la comunicación y la convivencia son entonces generadores de fenómenos sociales. La necesidad de agruparse y el instinto integrante son simultáneos y no excluyentes. Hay otro punto que es la politicidad del hombre. Se vincula como la organización que se orienta hacia lo dinámico y lo que requiere que cada cosa y ordenada cumpla una función en el todo y coopere para alcanzar los objetivos. El punto que vamos a hablar es la comunicación verbal y no verbal. La verbal puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos orales y palabras habladas, o escrita, por medio de las representaciones gráficas de signos.
Existen múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. Las formas escritas también son muy variadas y numerosas. Hay ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos. La siguiente es la no verbal. La expresión "una imagen vale más que 1000 palabras" en nuestro tiempo cada vez tiene más importancia, pues los sistemas de comunicación no verbal ya no solo avanzan por la practicidad que otorgan, sino que son necesarios y muy trascendentales por la visibilidad que el mundo en la que vivimos. El sistema de la comunicación no verbal tienen como el lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. El siguiente es el lenguaje icónico, en el que se engloban muchas formas de comunicación no verbal. Por ejemplo, el código Morse, códigos universales, códigos particulares o secretos. Otro punto importante son los modelos y elementos del proceso de comunicación. Grandes pensamientos y reflexiones. Aristóteles definió al estudio de la comunicación como búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos en nuestro alcance. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que pueden tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque de propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En el siglo XVII surgió una nueva escuela del pensamiento que se conocía con el nombre de psicología de las facultades. Esta escuela hacía una clara distinción entre el alma y la mente, atribuyéndoles diferentes facultades. A finales del siglo XVIII, los conceptos de la psicología de facultades invadieron la retórica. El dualismo alma-mente fue interpretado y tomado como base para dos propósitos independientes entre sí: la comunicación. Una de las críticas hechas al concepto de una triple división del propósito se refiere a la naturaleza del lenguaje. La distinción que se hace entre información, persuasión, entretenimiento ha llevado a la confusión. Al considerar un contenido es difícil determinar si su propósito es informar, persuadir o entretener, así como decidir cuál será su efecto en el receptor y cuál la intención de la fuente de producirlo. Puede ocurrir que relacionemos ciertas características de un mensaje con determinados efectos o intenciones, pero parecería más acertado ubicar el propósito de la fuente y en el receptor en vez de hacerlo en el mensaje. De todas formas, dos preguntas que siguen en pie es: ¿afectar a quién y de qué modo? El quién. Cualquier situación humana en que intervenga la comunicación implica la emisión de un mensaje por parte de alguien y a su vez la recepción de ese mensaje por parte de otro. Como alguien escribe, otro debe leer lo que se ha escrito. Si alguien pinta, otro ha de mirar lo que pintó. Si alguien habla, también tiene que haber alguien que escuche lo que se dice. El cómo. Responder a la pregunta de ¿hasta qué punto se cumple totalmente el propósito de un mensaje en el momento de su consumación? ¿O hasta qué punto llega esta consumación a ser solamente instrumental al provocar y permitir una conducta futura? Resulta complicado. Entiendo que en el ámbito del mensaje como propósito consumatorio, el objetivo es llegar a la consumación de algo. Pero un artista puede componer una obra con diferentes fines. El prestigio, el impacto en la opinión pública o provoca determinadas reacciones. Estamos en el ámbito instrumental. Para el editor, lo importante es que el producto novela alcance un máximo de ventas. Quizá no le vaya mal al autor, pero seguramente pretende otros objetivos como el de impactar al lector, satisfacer su ego y ser especial. Los dos ejemplos operan con registros diferentes, que no por ello tienen que ser opuestos. Hay la posibilidad de que los intereses de uno u otro tengan puntos de contacto o compromiso. No basta con explicar bien nuestro mensaje, también hay que ayudar a que se dé cuenta de que puede motivarlo y hacer que haga suyo el contenido del mensaje, actuando con consecuencia. Aristóteles en su retórica dijo que hay que considerar tres componentes de la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. El siguiente personaje que vamos a hablar es considerado como el padre de la comunicación. Hablamos de Harold Loswell. Nació en Donelson, Illinois, del 13 de febrero de 1902 al 18 de diciembre de 1978. Loswell es uno de los autores considerado como el padre de la comunicación, pionero de la ciencia política y las teorías de comunicación. Es también conocido como uno de los fundadores de la psicología política. Cursó sus estudios en la Universidad de Chicago en la década de 1920, donde fue influenciado por el pragmatismo allí enseñado, entre otros por John Dewey y George Herbert Mead. Sin embargo, fue mucho más influenciado por la filosofía freudiana, que influyó en la mayor parte de su análisis de propaganda y comunicación.
Estudió las relaciones entre persuasión y comunicación. La gran contribución teórica de Loswell va dada de la determinación que hace del campo conceptual y el trazado de los ejes definidores de la acción comunicativa. Teoría de las 5 preguntas según Loswell. ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? Estas preguntas sirven para determinar el campo del estudio. ¿Quién? Análisis del control. ¿Qué? Análisis del contenido. Canal, análisis de medios. ¿Quién? Análisis de audiencia. Y ¿quién? Efectos, análisis de efectos. El emisor nace deseando controlar los medios. El receptor es otro objeto de estudio y análisis. Esto quiere decir que las empresas tratan de adueñarse de los medios, en este caso los comerciales de televisión, para difundir en los espectadores, que serían los receptores. El emisor nace deseando controlar los medios, en consecuencia la audiencia y por consiguiente los efectos. Un quién es un sujeto que genera un estímulo. El estímulo se convierte en un contenido. Para ello se habilitan canales que facilitan la llegada de estímulos a la sociedad. En este caso, el receptor al que le llega el mensaje lo transmite a otros, convirtiéndose también en emisor. El código es el idioma que utilizan el emisor y el receptor. En este caso, el código debe ser claro y entendible para que el mensaje pueda llegar correctamente, puesto que si esta función no se efectúa bien, el mensaje no va a ser legible y habrá un problema de comunicación entre el emisor y el receptor. El efecto que debe tener el mensaje debe ser claro y directo, con la finalidad de que el receptor pueda entenderlo y a su vez pueda volver a enviarlo al emisor. Por siguiente tendremos la interpretación teórica de las 5 preguntas de Loswell. Por medio de la teoría de Loswell se explica el papel que juega la publicidad entre los medios televisivos, es decir, cómo es que un emisor crea una cadena de emisores por medio de los comerciales de televisión y cómo las empresas tratan de apoderarse de los medios televisivos para dar a conocer sus productos y así convencer a la gente con sus anuncios. La teoría ordena y define los grandes espacios de estudio superando a los planteamientos precedentes, pero no llega a establecer las interacciones entre las partes. Del siguiente personaje que vamos a hablar es David Berlo. Nació en 1929 y fue discípulo de Wilbur en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Illinois, donde se doctoró en 1956 con la tesis de asignación de responsabilidades procesales como determinante de la productividad y satisfacción del grupo, dirigida por Charles Osgood. Posteriormente fue editor, trabajó para el Departamento de Seguridad norteamericano en proyectos sobre comunicación y seguridad civil en caso de radiación nuclear. Teórica. El proceso de la comunicación, introducción a la teoría y a la práctica, ha tenido con el paso del tiempo mucha más vigencia en América Latina que en Estados Unidos, al igual que sus esquemas y modelos, plantados hace medio siglo, los cuales siguen centrando el interés de las facultades de comunicación. El siguiente punto que vamos a plantear es el pensamiento y expresión científica. La comunicación la plantea David Berlo como el proceso regalado, no como un simple acto que permite al ser humano negociar su posición en el entorno en el que vive. De este modo, la comunicación es un valor de introducción, de poder, de influencia, de control, de la eficacia o la fidelidad de la comunicación. La eficacia radica es una buena medida en eliminar los ruidos que pueden distorsionar el propósito comunicacional. Desde el punto de vista de sus objetivos, los alcances de la comunicación son, según este autor, de 2 tipos: aquellos que se satisfacen en el hecho mismo de la comunicación y los que, más allá que transmitir un mensaje, dan a la comunicación un carácter instrumental y persiguen una respuesta concreta. A través de su modelo denominado SMCR, distingue pues la acción del emisor y su estrategia e intención del receptor. Berlo aplica este esquema al conjunto de los fenómenos de comunicación, incluida la intrapersonal, por lo que se produce una síntesis o simplificación en los procesos que definen el protocolo de la acción comunicativa. La acción comunicativa, según Berlo, la primera es la fuente, constituye el origen o el punto de partida sensible a factores como las habilidades, el conocimiento, las actitudes y la posición social cultural. El siguiente es codificador, traduce a una clave el mensaje destinado a obtener la respuesta esperada. Supone habilidades de hablar y escribir. El otro es el mensaje, es el punto físico del emisor y su estructura debe estar compuesta por un código, un contenido y un tratamiento del mensaje. El siguiente es el canal, es el vehículo de transporte, el cual habrá que dirigirse a uno de los sentidos para su percepción. El siguiente es el receptor decodificador, es a quien se dirige el mensaje. La decodificación se refiere a las habilidades de leer, escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar. La siguiente sesión que vamos a tocar es la 5, que habla de reflexiones en torno a la comunicación.
El siguiente punto es la comunicación hoy. La comunicación implica más que simplemente transmitir un mensaje. En la actualidad ejerce una fuerza pública y social de trascendencia colosal. El ejercicio de comunicar traspasa las fronteras de todo mundo. Por ejemplo, lo que hagas en este momento y lo teclees en tu computadora o en tu smartphone puede ser visualizado en cuestión de segundos en países como Tailandia, Marruecos, Nueva York, Londres, París, etc. La rapidez de la información ya no asombra a nadie. Lo que realmente asombra es que el mundo hoy es uno, pues el fenómeno de globalización rompió todos los pensamientos, culturas e ideologías. No es fácil observar en plena calle Juárez de Monterrey a una chica vestida de Lolita, como las chicas del Japón, o a un mariachi en la Quinta Avenida de Nueva York cantando Cielito Lindo. Que ha tomado la comunicación afecta a todo tipo de círculos. Los humanos nos desplazamos por ideas, pensamientos, fenómenos y modas informativas. Hoy, el que no está informado no está viviendo. Desde lo que cuenta con una laptop sofisticada hasta que lee un periódico, una revista o ve la televisión. Está siempre en constante actualización o de lo contrario no está al día. Por eso la importancia de comenzar a leer y a estudiar. Estar informado de los acontecimientos diarios, puesto que la información es poder y desarrollo. Las grandes empresas mundiales siempre están observándonos qué sucede en el mundo. Imagínate que las cosas se hicieran a ciegas, sin planes, sin estrategias, todo sería un fracaso. Es como comprar un carro nuevo sin probarlo, sin ver el color, sin saber de qué marca es, ni el precio que vas a pagar. La publicidad interviene en determinado sector de la sociedad, proponiendo un discurso acerca de la existencia, cualidades o conveniencia del determinado producto, idea o comportamiento. El siguiente punto que vamos a tocar es la sociedad de la información. Es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la información forma parte fundamental de las actividades culturales y económicas. Uno de los primeros autores en desarrollar el concepto de la sociedad de la información fue el economista Fritz Malthus, quien empleó el término por primera vez en su libro La producción y distribución del conocimiento en los Estados Unidos, en donde concluía que el número de empleos que se basaban en la manipulación y el manejo de información era mayor que los relacionados con algún tipo de esfuerzo físico. La concepción actual de lo que se entiende por sociedad de información es influencia de las obras del sociólogo japonés Yoneji Masuda, quien en 1981 publicó La sociedad informatizada como sociedad postindustrial. La información tiene 4 factores o elementos: los usuarios, la información, la infraestructura y el entorno. Hay que tener en claro que aun cuando no existe un concepto mundialmente aceptado de lo que se llama sociedad de la información, la mayor parte de los autores concuerdan que alrededor del 1970 se inició un cambio de la manera en que las sociedades venían funcionando. En concreto, se entiende que en las sociedades modernas la mayor parte de los empleos ya no estarán asociados a las fábricas de producción tangibles, sino a la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Desde la perspectiva de la economía globalizada contemporánea, la sociedad de la información concede a las TIC el poder de convertirse en los nuevos motores de desarrollo y progreso. A principios del siglo XXI se habla de las industrias sin chimenea, es decir, del sector de los servicios y, de manera especial, de las industrias de informática. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan la información de forma variada. Quienes están a favor de la sociedad de la información sostienen que el uso de las TIC en todos los procesos productivos ciertamente facilita la inserción de los mercados globales. En todo caso, aun quienes se muestran optimistas con respecto a la sociedad de la información, admiten que la brecha digital es uno de los principales obstáculos en este modelo de desarrollo. La sociedad de la información no está limitada al Internet, aunque este ha desempeñado un papel muy importante como un medio que facilita el acceso e intercambio de información y datos. Por ejemplo, la Wikipedia se ha convertido en un excelente ejemplo de los resultados del desarrollo de este tipo de sociedades. Otro ejemplo es que se considera a los weblogs como una herramienta que incentiva la creación, producción y manipulación de información y conocimientos. La sociedad de la información debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo. La sociedad de la información debe mencionar el aspecto de la tecnología y toma relevancia lo que sostiene autores como Harry Brooks y Daniel Bell en 1971. Respecto a este término, el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera producible. Entre las tecnologías de la información se incluyen el conjunto unido de tecnologías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la optoelectrónica.
El siguiente punto que se va a tocar es la alfabetización informacional. Es adquirir la capacidad de saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Es considerada prerequisito para participar eficazmente en la sociedad de la información. Se describe como una competencia básica de las personas para saber encontrar y usar la información adecuada a sus necesidades, independientemente del lugar, soporte o medio utilizado para su transmisión. La alfabetización informacional, expresión conocida por el acrónimo ALFIN, proviene de la traducción de Information Literacy y sugiere de la evolución y maduración de conceptos prácticas que se ha dado en contextos educativos y bibliotecarios. La alfabetización informal supone mucho más que realizar cursos de informática y acceso a Internet, actividades de animación y comprensión lectora con textos informativos impresos y electrónicos, actividades de formación de usuarios para la localización de materiales, un eficaz servicio de consulta y préstamo en la mediateca escolar, trabajos escolares en las bibliotecas sacando información de enciclopedias u otros documentos. Un punto que debemos de tomar en cuenta es su finalidad, es el aprendizaje a lo largo de la vida, siendo las bibliotecas, con sus recursos materiales y humanos, un entorno esencial para la educación formal, no formal e informal. En este sentido, implica a docentes y bibliotecarios como dos caras de la misma moneda en este nuevo proceso del alfabetizador que adquiere un aprendizaje basado en recursos y en el desarrollo de habilidades para aprender a aprender. Por mi parte es todo, maestros y compañeros, espero les haya gustado la presentación. Esto es para mi proyecto de comunicaciones. En cambio, pues les dejo aquí la información. Muchas gracias y adiós. Nos vemos en la siguiente y gracias por su atención.